Hola, buenas. Mi nombre es Johanna Francis Pérez Ramírez, estudiante de Estudios Sociales y Cívica. En esta ocasión vengo a hablarles sobre un poco sobre el contexto histórico de la masacre de los pueblos indígenas en Guatemala. Como introducción, la historia de Guatemala nos cuenta que la masacre de las profundas desigualdades sociales y étnicas desde la independencia en 1821. Los pueblos indígenas han enfrentado exclusiones, despojos y violencias estructurales. Las herencias coloniales dejaron una sociedad jerárquica en los cuales los grupos indígenas fueron rezagados, al trabajo agrícola en condiciones de explotación. Durante los siglos XX, la tensión social se agudizó, ¿verdad? Y alcanzó en su punto máximo en la década de 1970-1980, cuando el Estado guatemalteco ejecutó una de las más grandes campañas eh, de represiones entre las comunidades indígenas. La raíz de la desigualdad actual y la lucha por la justicia y la memoria histórica. Como objetivo general, analizaremos el contexto histórico de los pueblos indígenas de Guatemala, desde la independencia hasta la masacre en la década de 1970 a 1980. Experiencias de esta población, ¿verdad? Frente a la violencia estatal y social. En el primer punto tenemos que sintetizar la situación socioeconómica y política de los pueblos indígenas guatemaltecos desde la independencia hasta el siglo XX, incluyendo el triángulo invertido, ¿verdad?, de Martínez, el problema de las tierras y la exclusión estructural. El segundo punto, ¿verdad? Punto 2, resumiremos el principio y aspectos de los gobiernos de Juan José Arábalo y Jacobo Armes, destacando la reforma social y agraria de sus repercusiones en los grupos populares de este país. En el punto 3 explicaremos un poco la causa del desarrollo responsable y las consecuencias de la masacre contra los pueblos indígenas en la década de 1970-1980. Sus antecedentes históricos nos dice que los pueblos indígenas de Guatemala están marcados por los siglos de desigualdad, exclusión estructural desde la conquista española. Las comunidades mayas y otros grupos originarios fueron sometidos a un sistema de explotación laboral y despojados de su territorio, que sentó las bases en una sociedad jerárquica y racista totalmente. Vamos a analizar un poco la situación de los pueblos indígenas desde la independencia del siglo XX. Se nos dice que en el triángulo inverso de Severo Martínez Peláez, en la patria del criollo en 1970, Martínez nos explica que la sociedad guatemalteca se organizaba como un triángulo inverso. ¿Qué os quiere decir esto? Donde una minoría de los criollos dominaban la economía y la política, mientras que la mayoría de los indígenas se encontraban en la base, sosteniendo el sistema a través de su trabajo. Este modelo refleja la persistencia, ¿verdad?, de las estructuras coloniales tras la independencia. Los problemas de las tierras, bueno, se nos dice que desde el siglo XIX, la economía guatemalteca se basó en productos agrícolas de exportación, especialmente en el café. Los gobiernos lideraron explotaciones tras tierras comunales indígenas para entregárselas a terratenientes, lo que provocó pobreza, servidumbre, ¿verdad? Desplazamientos. La estructura política y educativa se nos dice que los pueblos indígenas fueron sistemáticamente excluidos de la ciudadanía plena. La educación pública favoreció la asimilación de culturas y la castellanización, negándole la lengua y saberes originarios, ¿verdad? En la comunidad del racismo y la estructura, se nos dice que la discriminación social e institucional mantuvo a los pueblos mayas en condiciones de marginación, ¿verdad? Eh, Limitándolos a muchas cosas.
Analizando la revolución guatemalteca y los gobiernos de Juan José Arévalos, vean, de 1944 a 1951, se dice fin de la dictadura ubicaína, ¿verdad? En 1944 cayó el régimen de Jorge Ubico, perdón, donde inició, ¿verdad? Un periodo de reforma conocido como la Revolución de Octubre. La reforma social y laboral, el gobierno de Arévalo impulsó el crecimiento del Código de Trabajo, la autonomía universitaria, ¿verdad? Y la seguridad social, lo que favoreció a los derechos de los trabajadores. En la educación y modernización del Estado se promovió el alfabetización, ¿verdad? De la educación cívica y la profesionalización de los docentes, en un intento de construir una sociedad más equitativa. Recuperaciones, ¿verdad?, de los sectores populares. Se nos dice que aunque los indígenas no fueron el foco central de la reforma, se amplió un acceso a la educación, al trabajo remunerado, ¿verdad?, generando una expectativa de integración social. Analizando el gobierno de Jacobo Arbenz, ¿verdad? 1951-1954, dice que las expectativas de justicia social, ¿verdad? Arbenz buscó continuar el proyecto revolucionario, impulsado una transformación estructural en que beneficiaría a campesinos y a trabajadores. La reforma agraria y la ley de la reforma agraria de 1952, ¿verdad? Decreto 900, redistribuyó las tierras ocasiosas de grandes fincas, afectando a corporaciones extranjeras como la United Fruit Company. El golpe de Estado pasó en 1954 con el apoyo de la CIA y secretos conservadores. Se produjo un golpe de Estado que derrocaron a Arbenz, restauraron el poder oligárquico, y la consecuencia social fue que la contrarrevolución provocó persecuciones, censuras y reversiones, ¿verdad?, otra vez, de los avances sociales, reimplicados en el control de la élite y sembrando la raíz del conflicto armado. Analizamos las causas de las masacres de los pueblos indígenas 1970-1980. La motivación política. Bueno, los campesinos e indígenas que existían en estas tierras y derechos fueron catalogados por el Estado como una amenaza comunista. Responsables, ¿quiénes fueron? Los gobiernos, los militares especialistas bajo el mando de Efraín Ríos. Esto fue en 1982-1983, implicaron la política de los arrasados, dirigidos a eliminar la base social de las guerrillas mediante la destrucción de comunidades enteras. El desarrollo de la violencia. Miles de estos aldeas fueron arrasadas. Hombres y mujeres y niños fueron asesinados, desaparecidos de la faz de la tierra. La Iglesia Católica documentó, ¿verdad?, en ese tiempo que aproximadamente fueron 600 masacrados, muchas en regiones mayas del Quiché y el Huehuetango. ¿Qué fue la consecuencia humana? Bueno, se calculó que más de 200.000 personas fueron asesinadas y desaparecidas. Las secuelas incluyeron desplazamientos forzados, traumas intergeneracionales y pérdidas de tradiciones en las comunitarias, en las comunidades indígenas. Tenemos también los testimonios de los sobrevivientes, ¿verdad? Como Emeterio Tom Medrano, en su bibliografía, relata cómo su comunidad sufrió represiones militares y cómo los campesinos organizaron su resistencia. Rigoberta Menchú
En su libro Me llamo Rigoberta Menchú, la líder indígena describe la tortura y asesinatos de su familia, denunciando al mundo el genocidio guatemalteco. En la Ricardo Fallas, en la masacre de la selva, el antropólogo documenta el horror que vivieron en el Ixacán y en el Petén. Registrado por los testimonios de los sobrevivientes. Manolo Vela analiza la memoria colectiva de las comunidades y cómo la violencia buscó destruir el tejido social maya, pero también generó nuevas formas de resistencia. Como conclusión, hemos analizado el contexto histórico, ¿verdad?, de los pueblos indígenas de Guatemala, evidencia del siglo de desigualdad, exclusión y despojo territorial. La reforma de Arévalo y Armáez ofreció esperanza con avanzar social y agrario por su interrupción en el golpe de Estado de 1954. Posteriormente, el gobierno militar provocó un prolongado periodo de violencia. La masacre de esta década, ¿verdad?, de 1970, 1980, especialmente bajo Río Mon, refleja la brutal represión sobre las comunidades indígenas, dejando esto como un hecho que permite comprender la importancia de la injusticia histórica y la memoria y la defensa de los derechos de los pueblos originarios, así como la necesidad de provocar equidad y exclusión social en la actualidad. Y con esto hemos terminado un poco la reseña, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Muchas gracias.